Bien, amigos, siguiendo una tradición ya de los últimos meses, a partir de la famosa sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, que restableció los términos de la ciudadanía y de la nacionalidad, la verdad que sí. Nosotros hemos procurado que los lunes estén con nosotros distinguidos conocedores de la problemática que hayan sido reconocidos por la sociedad para que nos orienten acerca de todo este proceso que estamos viviendo. En esta ocasión, como han estado en otras, la doctora Cristina Aguiar, que es embajadora y académica, con buen tiempo en conocimiento de los temas que vamos a referir, está acompañada del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado constitucionalista también, frecuente en este programa. Yo quisiera que sea Orión, estimado profesional del derecho, periodista de buena data, que ha estado también con nosotros muchas veces aquí los lunes. Gracias. Inicia y además darle los buenos días. Saludos, profesores. Buenos días. Gracias, Pedro. No, lo que como ciudadano de la República uno se preocupa ver que un funcionario de un organismo multilateral internacional, el representante de ese organismo en la República Dominicana, me refiero a la ACNUR, a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Primero, nunca se entendió por qué Naciones Unidas saca del país a la Instrau, se llama, la de la mujer. A la Instrau, sí. Y deja esta desgracia aquí, que no hay aquí refugiados, ni quizá algún palestino puede estar aquí, en la calidad propia de refugiados, no de migración, problemas migratorios, no de refugiados por razones políticas, raciales, etcétera. Y se va a la Haya, todo el mundo asocia, todos los estudiantes, los profesionales asocian la Haya con H, con toda la vinculación del derecho internacional, todos los organismos internacionales, etcétera. Y nos lleva ya, se lleva a una ciudadana de origen dominicana de origen haitiano en un evento sobre la apatridia. A partir de ahí ya uno no sabe si nos estamos respetando como país, ya uno no entiende. Después de eso, yo quisiera que ustedes me explicaran, a la luz del derecho internacional, si un Estado soberano puede permitir que se haga eso, sin siquiera una nota de protesta ante el Secretario General de las Naciones Unidas. Cristina. Bueno, la verdad es que yo me he quedado muy sorprendida por esos acontecimientos y el hecho de que han llevado la osadía hasta llevar a esta señora como un trofeo para decir lo que ella pasó en la República Dominicana, porque estas eran sus declaraciones. Yo voy a ir a contar todo lo que me han hecho en República Dominicana. El hablar de República Dominicana como si fuera un país tercero muestra que ella no tiene ningún sentimiento nacional y que por consiguiente le falta uno de los elementos que el profesor Eugenio Rubio señaló, la genealogía, que es la que te da el verdadero arraigo, el sentimiento, la identidad. Ella no la tiene, pero que el gobierno de la República Dominicana no haya sido un poco más vehemente para oponerse a semejante iniquidad, también nos deja un poco pensativos. ¿Qué pasa que no somos más asertivos en cuanto a la defensa de la República Dominicana en estos medios del multilateralismo? La Haya tiene, como usted lo señaló, un alto valor simbólico porque es la capital de la justicia internacional. Sí. Que la hayan llevado ahí, querían dejar implícito una especie de condena a la República Dominicana por este tema. Sin embargo, por más que tú le das vuelta y le quieras torcer el cuello al derecho internacional, aquí no se puede hablar de apatridia en lo que respecta los descendientes de los haitianos. La Convención sobre el Estatuto de la Apátrida, que define en el artículo 1 quién es apátrida, dice que la apátrida es una persona que no tiene ninguna vinculación por la nacionalidad a un Estado conforme a su legislación. Ese no es el caso de los haitianos. Los haitianos tienen 28 constituciones detrás que repiten lo mismo. Tienen el jus sanguinis, la transmisión por la filiación de la nacionalidad. Ni el ACNUR, ni nadie puede borrar ese acervo jurídico haitiano.
ellos no son apátridas y no se vuelven apátridas porque cruzan la frontera de la República Dominicana. La legislación dominicana no tiene tampoco ningún alcance ni ninguna jurisdicción para determinar que los haitianos, por una ley interna, son apátridas. Esto querría decir, esta insistencia sobre ese estatuto ficticio y que no existe, dejaría implícito varias cosas, según mi forma de analizarlo. Primero, que se reconoce que Haití es un estado colapsado. Y si es un estado colapsado, entonces estaría rechazando toda vinculación con sus nacionales porque tiene que deshacerse de sus nacionales. Segundo, que eso obedece finalmente a una verdadera estrategia internacional, porque un organismo como la ACNUR, que recibió en el 1974 el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas para ocuparse de los apátridas, es verdad, ellos recibieron eso, pero es porque muchos refugiados a la salida de la Segunda Guerra Mundial se encontraban apátridas. El querer endosar por la esa configuración, etiqueta, la nueva configuración geopolítica de Europa y de parte de Asia, muchos quedaron sin patria. Muchos quedaron sin patria. Sí. Miren los kurdos. Los kurdos están artificialmente vinculados a Turquía, Siria, Irán e Irak. Pero en realidad los kurdos no tienen patria, son más de 40 millones. Pero a la salida de la Segunda Guerra Mundial pasó ese fenómeno. Entonces, bueno, claro, las Naciones Unidas se preocuparon de ese estatuto. Pero el querer ponerle esa etiqueta al caso haitiano permite una lectura más profunda de cuáles son las verdaderas intenciones de la comunidad internacional en el trato de Haití, estado ocupado por las Naciones Unidas por más de casi 20 años, y su vinculación con la República Dominicana y la célebre Federación Hispaniola. Y el segundo elemento, para no dejarlo fuera del análisis sí, Juan Miguel, de Cristina, sí, es que este programa de Naciones Unidas, el ACNUR, que significa las siglas Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, sí, tiene también como misión el trabajar con las personas refugiadas, que hay una normativa internacional para la protección de esta población en condición de absoluta vulnerabilidad que se ve obligada a abandonar los países por riesgo de su vida o de su integridad. El mundo lo está viendo actualmente con todo el problema que hay, por ejemplo, en Siria, donde hay una situación de revuelta civil, un desmembramiento de parte del territorio, una parte que se ha declarado un Estado independiente, se llama Estado Islámico. ¿Y el norte de Irak? Sí, y del norte de Irak se llama ISIS por sus siglas en inglés. Se ha movilizado mucho más de 1 millón de refugiados. Siria e Irak, eso es lo que significa. Siria, exacto. Sí. Y esta población siria tiene que abandonar ese territorio en donde hay una verdadera guerra civil con enfrentamientos bélicos, en donde producto de los bombardeos y de toda esa situación de confrontación entre ejércitos, a cualquiera le cae un bombazo y lógicamente la gente huye con su familia. Esa población que se ve obligada a migrar, se ve forzada a salir de su territorio natural, es el refugiado. Los refugiados, por lo tanto, surgen en situaciones no solamente bélicas, sino también de catástrofes naturales a veces, o de confrontaciones, situaciones distintas. Pero el derecho internacional las define muy claramente. Sí. La situación de migración irregular no es equivalente a la de refugiado. No. ¿Por qué hay ACNUR en República Dominicana? Porque durante, y esta misión tuvo su presencia en algún momento justificada, porque Haití estuvo gobernado hasta principios de los años 80 por una dictadura de 2 generaciones, la dictadura de Duvalier. Y una parte de la disidencia política temía por su vida, tenía que emigrar, y una parte de ella pues se refugiaba en República Dominicana. Y de hecho el ACNUR, para los que peinamos canas, recordemos, que tuvo muchas situaciones incluso de cuestionamiento de su rol, porque era la que se ocupaba, esta oficina de Naciones Unidas, de alquilar casas para mudar allí disidentes políticos en los años 70, ¿usted recuerda que en los años 80? Perfectamente. Y entonces siempre había problemas entre los dueños de las viviendas y el ACNUR, porque entonces estos entre comillas, refugiados,
pues traían una cantidad de gente, hay una cultura del hacinamiento, y había mucho conflicto entre los arrendatarios y los... ¿Ustedes se recuerdan de esos asuntos? Sí. En los años 80, hasta que en los años 80 incluso, hubo que dictar una normativa para la creación de la llamada Comisión Nacional para los Refugiados, que es un organismo interinstitucional que es el que coordinaba con este ACNUR la determinación de a quién le corresponde el estatuto del refugiado, porque bajo el cobijo protector de ese estatuto, muchísima gente que eran simplemente inmigrantes ilegales querían acogerse. Y esa comisión, de hecho, es infuncional. ¿Por qué? Porque quienes califican para la situación de refugiados, o sea, perseguidos políticos, en el caso de los perseguidos políticos, son 1 o 2. Pero en Haití hay democracia mal funcionando, pero democracia. En un momento habían 19. Ya no hace hay. mucho, habían 19 personas. El presupuesto, por lo tanto, ha seguido siendo utilizado por ese organismo de manera muy discrecional. Y obviamente, ante la falta de justificación, está la tergiversación del rol. Y lo mejor es, o lo que le resulta más basado en el desconocimiento y la ignorancia de la gente, es en el traspasar la condición de inmigrantes ilegales a la de refugiados y la de indocumentados, porque hay un problema de indocumentación en Haití, a la del supuesto apátrida. Entonces lo que tenemos es realmente una tergiversación perversa de pretender asumir que en República Dominicana el problema en relación con los haitianos ilegales e indocumentados es un problema de refugiados y de apátridas. No, y el para nada. gobierno es el Estado Dominicano, a través de su Cancillería, la que tiene que elevar sus notas de protesta. Esto es un despropósito. Atendamos a lo siguiente. La señora de Guis, que es una haitiana naturalizada dominicana, pero esa no fue apátrida en ningún momento. Los dominicanos les regalamos una segunda nacionalidad. Para que lo sepa. Sin reunir las condiciones socioculturales. No. Y la mejor muestra es que su primer acto público, ¿cuál fue? El irse al extranjero a acabar con este país. Estos grupos mediáticos que apoyan el papel de ese ACNUR aquí, y este grupo de descerebrados que le hacen coro a esa situación en nombre de, entre comillas, los derechos humanos, no han reseñado una línea ni una sola palabra de lo que pasó allá en Holanda. Hay un nivel de desinformación absoluto. Y eso te dice a ti mucho de esta política también mediática de estos sectores que conducen al país, no se sabe al cumplimiento de cuál agenda, una agenda a final de cuentas que nos llevaría a situaciones inconfesables, porque en los países en donde se estimula la fractura de la identidad nacional, vale decir, reconocer como nacional gente que no tiene vinculación histórico, afectiva, como señalaba Cristina, citando al profesor Eugenio Rubio, un catedrático de la Universidad Complutense que dictó una conferencia extraordinaria en la Pucamaima. Estos haitianos naturalizados al vapor como dominicanos no son dominicanos, no sienten como tales. Lo que vimos en el barrio 27 de febrero el sábado pasado es eso mismo. Esa es la balcanización con respecto a la cual nosotros como intelectuales hemos alertado a la sociedad dominicana. Dice César Medina, el embajador dominicano en España, en una columna que publica hoy en el Listín Diario, y desde la semana pasada, y en atención al evento que había en Holanda, había una campaña internacional, pero con hechos creados realmente, sin ninguna condición de reales, diciendo que la Policía Nacional estaba persiguiendo masivamente a ciudadanos haitianos, a los cuales incluso deportaba sin ningún trámite y golpeaba. Todo eso en preparación para que el escenario de ACNUR en Holanda, en La Haya, sirviera de algún tipo de condena a la República Dominicana. No se dio, pero en los eventos del 27 de febrero, sin embargo, pueden ser un indicador de eso. Porque en otros sitios tengo entendido que también hubo. En Verón, por ejemplo. En Verón, sí. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente hay una campaña montada, pero programada al mismo tiempo. Claro, exponiéndonos a lo peor. Pero miren, yo antes de que le he quitado la palabra a Héctor, hay un asunto que sí yo creo que debemos debatir aprovechando la mañana antes que se nos vaya el tiempo. Ustedes hicieron planteamientos de advertencia ambos y muchos profesionales más
con relación al reglamento de la ley de naturalización. Las advertencias iban orientadas, incluso montaron iniciativas legales para que eso se conociera, de que le faltaban condicionantes que hiciesen que lo que pretendieran la nacionalidad o cualquier tipo de formalización de su estadía en el país tuvieran un origen identificable, demostrable. Sí. Bueno, me da la impresión de que a pesar de que hubo inicialmente el propósito de hacer un documento demasiado laxo, el reglamento, el asunto se ha corregido en alguna medida y creo que ha satisfecho, y es lo que quisiera saber, a buena parte de lo que ha reclamado esa corrección. No, mira, te voy a decir algo. Y quiero llamar la atención y ser muy específico acerca de lo que estoy diciendo. Y es fácilmente comprobable incluso por ustedes que son comunicadores. Hay dos instrumentos administrativos que han sido dictados por el Ejecutivo. El decreto 327-13, que es el que establece el Plan Nacional de Regularización. Esto es para la situación de irregularidad o ilegalidad migratoria en la que se encuentra una parte de la población. Esta disposición fue mandada por el artículo 151 de la Ley de Migración. Cumpliendo con ello, sí. Cumpliendo con ello, con 8 o 7 años de retraso, el gobierno dominicano dicta este decreto luego de la sentencia 168, que le llama la atención al gobierno de que, ¿cómo es posible que si la Ley 285-04 manda a establecimiento de un mecanismo administrativo para conducir hacia la regularización migratoria la población extranjera ilegal, a la fecha de dictarse esa sentencia, el gobierno no había satisfecho ese mandato de ley? Entonces, aprovechando la ocasión del mandato de la sentencia, de este tirón de orejas, pues se dicta este decreto, el 327-13. Atención, que es un decreto que lo que hace primero es invalidar la ley de migración. Lo primero que hace es que prohíbe toda forma de deportación, una barbaridad. Entonces, posteriormente, se abre todo este debate para el cuestionamiento de la sentencia y el Tribunal Constitucional se despacha con una docena de sentencias más, reconfirmando sus criterios acerca de los criterios de acceso a la nacionalidad dominicana por nacimiento, excluyéndola de manera absoluta, y eso es un cemento que está duro, y no hay manera. Ahí la reconocido y todos esos grupitos que andan financiados por el ACNUR y compartes, eso no va a ningún lado. Es decir, es absolutamente claro que no le corresponde a los hijos de extranjeros que no se encuentran en condición de migrantes permanentes, residentes permanentes. Entonces, la vuelta que le han buscado es, bueno, pues vamos a tratar de hacer los dominicanos. Sí. Y se dicta esta ley 169-14, que es una ley especial de naturalización dirigida a resolver el problema de nacionalidad de aquellos extranjeros que habían sido mal declarados, sin evidencia de fraude, en los libros de acta del Estado Civil. Caso Juliana de Guiz, que es el caso emblemático, sí, es un caso emblemático. Sí. Y en relación con los cuales ya la Junta Central Electoral, en ejecución de la sentencia 168-13, se había identificado en cerca de 20 y tantos mil, de los cuales unos 13,000 y pico, casi 14,000, eran de ascendencia haitiana. Es decir, es un núcleo muy específico en relación con esto. La ley 169-14 dice que la Junta estos los pasará sin trámite administrativo al libro de extranjería, y del libro de extranjería los inscribirá como natural, los acreditará por naturalización, entiende uno, hay un problema de redacción, pero hasta ahí queda. En relación con los no declarados, la ley 169-14 manda que se siga el procedimiento de la ley de migración en el artículo 6. Y todo este procedimiento de declaración se hace en el libro de extranjería de acuerdo a la ley de migración y su reglamento. El decreto 250, que es la segunda ley, la segunda disposición que estoy explicando, que ha intervenido, es no de aplicación de la ley de migración, es de aplicación de la ley 169-14 sobre naturalización especial. ¿Qué pasa con este decreto 250? Que al igual que el 327, pero en su campo también contiene vicios de naturaleza constitucional, empezando por sobreponerse a la propia ley y crear un mecanismo totalmente distinto de declaraciones de nacimiento tardía, ajeno a lo que establece la ley que la misma 169 refiere. Es decir, la ley 169 dice, eso se hará como dice la ley 285, y la ley 285 tiene un decreto distinto, que es el 631-11. La ley 250 se olvida de todo lo que dice la ley 169, se olvida de la ley a la que ella manda, que es la 285, y crea un procedimiento paralelo y distinto. Entonces, ¿qué acontece, Pedro? Luego de esta explicación, ya creo que la gente puede entender lo que voy a explicar, lo que voy a señalar. Sí.
Se le señaló a ese decreto una inconsistencia de tipo constitucional porque este procedimiento especial de declaración, al margen de la ley y de la ley 285 y su decreto, establece que el procedimiento de declaración de nacimiento se puede lograr mediante una simple declaración notarial en la que la propia persona se declara a sí mismo sin necesidad de hacer mención de quiénes son sus padres, ni de la nacionalidad de esto. Uno de los vicios que crea no solamente es que viola el artículo 55, numeral 7 y numeral 8, que obliga al Estado Dominicano a preservar el derecho que tiene una persona a establecer su filiación y la identidad mediante los documentos públicos. Eso está clarísimo en la Constitución. Como se hace soslayo de eso, también se crean las condiciones de una patridia, porque si una persona no tiene derecho a ninguna nacionalidad, entonces, por jus sanguinis no la tendría. Si no dice quiénes son sus padres y cuál es la nacionalidad de esto, pues entonces sería una apátrida. Entonces, ahí sí es verdad que crearíamos apátridas. Y entonces, eso se le señaló, pero el decreto salió como quiera así. Se demandó inconstitucionalidad. Parece que por encima de la arrogancia y la altanería se dieron cuenta de que era verdad que había una tronera de este tamaño en ese texto legal. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Interior y Policía? Trata de arreglar la carga en el camino, haciendo unas publicaciones en las cuales... instrumental administrativo, atención, operativo. Atención, pero quiero que ustedes se den cuenta de lo siguiente. Han salido ya en total 4 publicaciones. Sí, así es. Pero fíjense en el encabezado de esos comunicados. Esas publicaciones que está haciendo el Ministerio de Interior y Policía hace confusión de dos cosas distintas. Porque una cosa es la regularización migratoria del decreto 327, que es un procedimiento que va en curso y que ha demostrado con más de 800 millones de pesos ya gastados de un presupuesto que se ha elevado a 1.200, que solamente una pequeñísima, casi microscópica cantidad de extranjeros van a poder calificar, porque es que como hay un problema de indocumentación muy grave en la población haitiana, luego no se podrá regularizar nunca. Y fusionan esa publicación con el decreto 250, que es una cosa distinta, porque una cosa es la declaración de nacimiento para el decreto 250 y otra cosa tiene que ver con la regularización migratoria, que no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, fusionan en las publicaciones las dos cosas. Eso es algo que se le ha escapado a la mayoría de los comunicadores. Eso es verdad. A nosotros nos escapó. Sí. Fíjense entonces ahí que administrativamente requiere algo que el decreto no exige. Y que la ley 169 refiere al procedimiento establecido en la ley 631-11, que no la realiza Interior y Policía, sino la Junta, que es la entidad competente para manejar todo lo que tiene que ver con actos del Estado Civil, mandato del párrafo del artículo 172 de la Constitución, que es otro elemento de inconstitucionalidad, porque invade atribuciones de otro órgano constitucional. Entonces, ¿qué ocurrió? Salieron 3 publicaciones en las que se señala el tema de que se indiquen los padres en la declaración notarial. Y mucha gente bajó los brazos. Parece que ahora administrativamente, en la última publicación, esa parte fue eliminada. Búsquenlo y confírmenlo. Y me pueden, por favor, decir mentiroso cuando ustedes lo verifiquen, porque a ustedes también se les escapó. Estoy completamente seguro. Véanlo. Y por favor, Pedro, mañana, si yo dije algo que es incorrecto, dice el doctor Castillo Pantaleón se equivocó, es así. Pero se intentó corregir, Sí, ya lo eliminaron. Sí, pero ¿por qué lo eliminan? Y están funcionando las dos cosas. Atención. Y está pendiente de fallo por el Tribunal Constitucional 2 acciones en declaratoria de inconstitucionalidad, porque fue demandado en inconstitucionalidad el decreto 327-13 y fue por sus vicios indiscutibles de constitucionalidad y el decreto 250-14. Y de acontecer una decisión en esa dirección, que no me imagino otra forma de cómo ser fallada, porque es que la confrontación con la Constitución es clarísima, es que no hay manera de eludirla. Todo ese procedimiento que no cumpla con esa normativa de rango constitucional se va por un despeñadero, como lo que se va, como el agua sucia que se va hacia el sumidero. Y en ¿cómo ustedes han visto lo de la Junta Central Electoral, que ahora ha anunciado que va a fortalecer el programa de la auditoría para tratar de terminar en el menor tiempo? Mira, que va a incluir un número de 60.000. Sí, la sentencia les dio un plazo. Sí, la sentencia le dio un plazo. Y es que está próximo a cumplirse. Y ellos han auditado una parte importantísima del registro civil. Para nadie es un secreto que la institución que ha rescatado las instituciones que han rescatado la dominicanidad en este país son la Junta Central Electoral y el Tribunal Constitucional. Ese trabajo de auditoría de los libros de acta del Estado Civil, eso es lo que va a permitir la credibilidad, primero del documento de identidad, con todo lo que implica en términos de seguridad interior. Esa posibilidad de que un Figueroa Goto tenga 7 cédulas, desaparece con la instrumentación,
de un documento de identidad fiable que se va a sustentar en un trabajo de limpieza y verificación de los libros de acta del Estado Civil. Recordemos que hay una gran cantidad de activismo alrededor de desacreditar el trabajo de la Junta y que hay grupos mediáticos que hacen comparsa con eso. Recordemos que hay personeros de la sociedad civil que representan los intereses de firmas fabricantes de tecnología de documentación de identidad que no ganaron una licitación. Todo eso está ahí. Y ahora mismo hay toda una presión dirigida a traspasar controles que no le corresponde por el principio de separación de los poderes, pero además porque la propia ley 1007 lo establece, controles de tipo administrativo, más allá de lo que manda la ley. Más allá de lo que manda la ley. Ese tema de Contraloría, eso es verdad, ahí se puede decir misa cantada en latín, pero Contraloría no tiene competencia para establecer controles a la Junta. Lo excluye específicamente. Y yo quisiera acotar algo a lo que dice Juan Miguel en sentido general sobre la condición del Estado de Derecho. Estamos viendo, ¿verdad?, una serie de normativas, aparentemente existe el derecho en la República Dominicana, ¿verdad?, porque estamos normando en todos lados, pero el Estado de Derecho no es eso, porque había un Estado de Derecho bajo el régimen nazi, bajo el régimen soviético, ¿y qué pasó? Ya sabemos los resultados. El Estado de Derecho se confirma cuando el propio Estado, en sus tres poderes, se somete al principio de legalidad en todas sus actuaciones, comenzando por la Constitución. Y eso se refleja en el funcionamiento de la justicia, en el funcionamiento de la administración, apego estricto, sobre todo, al pacto que representa la Constitución. Ahí es donde se limita el poder, el ejercicio del poder, y ahí es donde están las reglas de convivencia de la comunidad que somos los dominicanos. Sí, eso me hace preguntar lo siguiente. Para nosotros, que somos honestos legos, o sea, no somos para nada, tenemos formación en el plano legal, como la tiene Héctor, a nosotros, sin embargo, la impresión que nos queda es que hemos avanzado muchísimo. Que de no tener nada, a partir de la sentencia 168-13, y aún antes de la ley de migración, hemos comenzado a erigir una estructura legal para normar lo que es la presencia de extranjeros en el territorio, y más que eso, para definir mejor la nacionalidad y los límites de nuestra soberanía. Yo estoy en lo cierto, es que estamos observando la Constitución hasta dejar sin efecto esa posibilidad. No, hay un antes y hay un después, pero es porque una comunidad de intelectuales también ha estado vigilante. Porque si nosotros no hubiéramos introducido las acciones en declaratoria de constitucionalidad, lo que estaba construyendo el Tribunal Constitucional con su jurisprudencia hubiera sido echado por tierra. Pero no solamente lo que ha construido el Tribunal, es la propia Constitución que hubiera sido atacada, porque todo lo que se ha estado haciendo al margen de la Constitución, contra la Constitución, subvierte el orden constitucional. O sea, el ordenamiento entonces de todo esto se inicia con la nueva Constitución del 2010. Por ahí comienza la base. El antecedente con la reintroducción, porque recuerda que en el año 1929 hubo un primer precedente de la creación del control concentrado de constitucionalidad. Control concentrado, porque uno a veces habla y se cree que todos son abogados. El control concentrado es el mecanismo de control constitucional atribuido a una instancia o tribunal, una jurisdicción específica que va a decir si una ley o un acto administrativo es constitucional, y esto llevado como una demanda principal, es decir, como una demanda en declaratoria directa con ese objetivo. El control difuso es la posibilidad que tiene cualquier juez ante un caso que está conociendo que en el conocimiento de lo que le fue sometido, una de las partes invoque que la aplicación de la ley en ese caso específico tendría una dimensión contraria a la Constitución. Entonces el juez, apoderado de una demanda principal que no es eso, sino otra cosa, puede decir, como si fuera un incidente del procedimiento, aquí esa ley resulta inconstitucional. Eso le llaman el control difuso porque le corresponde a cualquier tribunal. El control concentrado, la primera vez que fue introducido fue en el año 29, eso desapareció posteriormente y fue reintroducido en la reforma constitucional del año 1994.
esa reforma, recordemos que fue producto de una situación de conflicto político luego de unas elecciones que aminoró, redujo en 2 años el mandato del gobierno de Balaguer ese año, y entre las reformas que se introdujeron estaba atribuirle a la Suprema Corte de Justicia, que tiene fundamentalmente la función de control de la casación o juridicidad de las decisiones dadas por todos los tribunales, la función excepcional de también conocer de acciones directas en constitucionalidad contra leyes, etcétera. Eso le llama control concentrado. Entonces, ahí empieza el renacimiento de la jurisprudencia constitucional. Y hubo precedentes interesantísimos. Como la del 2005, por ejemplo. Como la del tema de la nacionalidad, que el Tribunal Constitucional realmente no hace nada nuevo, sino que no hace más que repetir precedentes de casación, pero también en naturaleza constitucional, porque la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2005 acerca del alcance de interpretación de quiénes son los extranjeros en tránsito para saber si sus hijos nacidos en República Dominicana son o no dominicanos, la Suprema Corte de Justicia, en funciones del Tribunal Constitucional, lo hizo en ese momento. El Tribunal Constitucional lo que hace es reafirmar y enriquecer eso. Sí. Eso y otra cantidad de sentencias. Atención, el Tribunal Constitucional, para poner otro ejemplo, debe venir en algún momento a una decisión sobre la declaratoria de inconstitucionalidad del instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el presidente Fernández, por una simple carta, pasó a colocar la República Dominicana bajo esa jurisdicción internacional sin mandarlo al Congreso. Todos esos temas son competencia de sanción congresual. Si el Congreso Dominicano no ratifica ese tipo de compromiso internacional, eso no vincula, lo dice claramente la Constitución. El presidente Fernández sometió el país a la Corte Interamericana, que sancionó a República Dominicana en el caso de Gianni Bosico en el año 1999. Sí, y que ha hecho jurisprudencia internacional, citado en todos los tratados. Que si República Dominicana no le regala la nacionalidad a todos los hijos del extranjero ilegal, entonces le viola sus derechos humanos. O sea, exacto. Es una sentencia monstruosa. Pero lo cierto es que el país nunca, de acuerdo a su derecho interno, ratificó y reconoció esto de acuerdo a su derecho interno. Eso fue demandado en inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia no falló eso, más falló una acción de naturaleza similar que le fue sometida por el mismo grupo de abogados que decía que era inconstitucional un instrumento suscrito por un vicecanciller que trataba de hacer cumplir y ejecutar la sentencia que en ese mismo caso había dictado esa Corte. Y la Suprema Corte de Justicia dijo que eso era inconstitucional. Hay un precedente. Hay un precedente. Hay un precedente. Entonces, esa jurisprudencia en su momento va a tener que ser también refrendada por el Tribunal Constitucional. Sí, es decir, que todo lo que tenemos es producto de esa evolución. Ya, correcto. Miren, sin embargo, aquí se voy a hacer una disquisición aprovechándome de mi condición de periodista de multiformación. Digo que sé un chin de todo. Fíjense cómo son las cosas de la vida. Hubo un tiempo en que incluso teniendo mucho poder congresual, el caso del doctor Balaguer, que fue el primero en llamar la atención acerca del peligro de la presencia haitiana en el país y del vecino con todos sus problemas. Y además de la intención internacional de determinada potencia de imponérnoslo como una carga que tendríamos que llevar para toda la vida, sin embargo no aprovechó su presencia congresual para establecer esta legislación. Sin embargo, yo quería llamar la atención, era que en esos tiempos la mano de obra haitiana era fundamental para la industria azucarera, que era la espina dorsal de la economía dominicana. En otra ocasión también, en otros tiempos, era que la población dominicana era muy corta, muy pequeña con relación a una serie de reclamos de trabajo del campo, y era necesario, o sea, por razones históricas, convenencieras, todas, no se le puso a todo esto un instrumental legal. En los últimos tiempos, y fruto del desarrollo económico y social, y fruto de que hemos crecido como economía, hoy el Producto Interno Bruto es 60 veces mayor que el de Trujillo. El que heredamos de Trujillo se quedó atrás 60 veces, para que tengamos una idea de lo que ha acontecido. Ahora, sin embargo, llegó el momento de la regulación. Lo que quiero decir es que el derecho, después de todo, se aplica condicionado por el entorno, ¿no es verdad que sí? Sí, sí, así es. Es lo que quiero poner en claro. Porque mucha gente estará preguntando, ¿por qué perdimos tanto tiempo? ¿Por qué más de un siglo en esto? Recorriendo algunos textos, uno se encuentra
que a inicios del año del siglo XX, o sea, 1901, 5, usted encuentra ya contratos de presencia de fuerza laboral haitiana con la condición de ser repatriado, y se le decía al contratador que él era garante de la devolución de esa mano de obra. Pero claro, pero es que ya en el acuerdo de 1938 con su modus operandi de 1939 está establecido ese sistema de que los trabajadores temporeros venían y no se podían quedar, tenían que irse. Pero además de ese elemento, estaba el otro elemento. Cuando venían con las familias, si tenían hijos en la República Dominicana, tenían que ir a su consulado a declararlo. Eso está especificado. Entonces, en contra de los tratados internacionales, del derecho vigente, quieren asentar una tesis jurídica que no tiene asidero en ninguna parte. Ahora, yo lo que pregunto un amable lector, me voy a hacer la lega en esto, ¿por qué frente a tantos incumplimientos, no solamente de parte del Estado Dominicano, que como que dejó irse las cosas un poco hacia la deriva, por qué nosotros no hemos solicitado ni siquiera en el tema fronterizo, porque eso estaba vinculado, el tema de que tenían que tener un permiso de la policía haitiana y qué sé yo cuánto para cruzar, que nunca se pidió a la Haya, a la Corte Permanente de Arbitraje, un arbitraje por incumplimiento de un tratado tan importante? Nosotros no, y nosotros tenemos un tratado general de solución de controversia con Haití, que está vigente. Nada de eso se plantea. Nada de eso se plantea. Sí, con los convenios de Washington que le dieron solución al conflicto generado en el por año el 1937. 37, pues hay un convenio general. Y además, hay convenios generales, y además está el modus operandi, que es la ley la ley 199, que implementa este convenio. Exacto. Es decir, la parte operativa tiene una ley, la ley que establece el modus operandi, eso es letra muerta. No, todo eso. Y yo voy a introducir un detalle también que es académico. Cristina, quien les habla, y otros reputados profesionales, somos un grupito. Ahí somos 5 miembros de la seccional dominicana del Instituto Hispano-Lusoamericano de Derecho Internacional. Es una institución sumamente prestigiosa de carácter iberoamericano, con su sede en España. Y nos hemos reunido, llegamos a reunir varias veces analizando una situación de vacío normativo relativo a la ausencia de instrumentos de derecho internacional para intervenir países que, sin constituir una amenaza a la paz, ni haber de modo alguno hecho agresión, constituyen amenazas a la convivencia civilizada, a la estabilidad regional por su condición de Estado fallido. No hay instrumentos en el derecho internacional para llegar con esa situación. Y República Dominicana es la llamada, su política exterior, a poner eso como punto de agenda en Naciones Unidas. Haití no puede ser intervenida, pero está intervenida desde el año 1994. Desde que se instaló la MINUSTAH, es un país intervenido. Tiene 20 años Haití intervenido. Tiene 20 años. Sin embargo, sigue teniendo su puesto en la Asamblea General como un Estado soberano, que no lo es. Un Estado que no está en condiciones de cumplir absolutamente con nada de lo que firma. Toda firma del Estado haitiano es en papel mojado. Sí, porque incluso está reclamando intervención de órganos mundialistas, a los cuales ella no tiene acceso por su condición de intervenido. Un país que tiene el 80%, más del 80% de su presupuesto producto de donaciones internacionales, un Estado que ha convertido, atención, su pobreza en el principal activo, se ha convertido en el gran mendigo internacional. No reúne las condiciones propias de un Estado soberano, real y efectivamente, pero no hay una figura jurídica en el derecho internacional que permita intervenirlo, porque el fideicomiso internacional no es posible. Que es una figura jurídica que se implementó en los territorios que fueron descolonizados. Es decir, luego de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, muchos de los imperios de la época desaparecen. El caso de Inglaterra, que no puede hacerse cargo de todas sus colonias de ultramar. La nueva geopolítica. Francia también. Entonces,
Entonces, ¿qué tienen que hacer? Entregar a la comunidad internacional todos esos territorios de muchos. Entonces, Naciones Unidas es la que tutela el surgimiento de muchos de esos países africanos que andan por ahí deshuesándose, ¿verdad? Sí. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque los imperios que tenían esto como colonia no lo podían mantener. Y se crea la figura del fideicomiso internacional. El fideicomiso es una figura en la cual una parte es tutelada por otra en beneficio, en este caso de los propios pobladores, para estimular a su propia declaratoria de independencia y su autosuficiencia. Esto tenía su razón de ser en una circunstancia muy específica, pero en el caso de Haití no hay un problema de descolonización, luego no puede ser, y además es un miembro como Estado, que no puede ser válidamente intervenido por el derecho internacional de acuerdo a la situación jurídica actual. Entonces, ¿cómo lidiar con el Estado fallido? Ese es el gran desafío. Eso es un tema de política exterior, porque quien tiene que poner eso en el tapete de la discusión es República Dominicana, que sufre las consecuencias de compartir un territorio con un Estado fallido. Hay un ejemplo concreto de la informalidad del Estado haitiano. Ellos se les pasan los procesos comerciales que señala la Constitución y no los ejecutan. Y no hay penalidad y la cosa sigue. Debieron elegir senadores el Parlamento, nuevos. completar el Parlamento. Hay un Parlamento ilegal porque fue electo para un periodo y ha ejercido más. Excelente acotación. Hay un ambiente de absoluta informalidad legal. De legitimidad también, hay un problema de legitimidad. Claro. Pero hay, y aquí le hago la pregunta, el ACNUR se ha estado planteando en los últimos días en estos grupos, porque ustedes saben que cuando se hablan en un grupo de dominicanos, que haya dominicanos, es muy difícil que una información la mantengan en secreto. ¿Qué se está planteando desde el ACNUR? Están viendo un escenario de que en 2015 cesan ya una serie de fuentes de ayudas para Haití. Vislumbran que en Haití podría darse una situación de hambruna. Y que el que huye a una situación de hambruna hay que darle el estatus de refugiados, están partiendo ahí. Lo otro es, estamos hablando de lo que esta gente habla en mesas, sí, lo estoy contando así. Lo otro es en la situación de que República Dominicana tiene instalada una serie de organizaciones que apoyarían cualquier decisión en este orden. Y lo otro es que se plantean que en Haití podrían darse complicaciones políticas, porque esa situación de que se encuentra que no ha podido completar su parlamento coloca al Estado haitiano en una situación de ilegalidad. Entonces, todos esto lo plantean como que la República Dominicana tendría que producir decisiones para cambiar, porque tendría de nuevo que cargar con un problema que se ha generado en Haití. Y le hago la pregunta porque cuando se ve el ACNUR, ven el señor, el representante del ACNUR en República Dominicana actuar, hay gente que lo ve como un payaso. Y no es un payaso, sino este señor está ejecutando una agenda. Pero claro que sí. Entonces, le hago la pregunta en ese escenario, porque esto, vuelvo y le digo, lo han estado planteando en mesas en las últimas semanas. ¿Cómo ustedes lo ven? Mira, ¿ustedes se recuerdan del plan Éxodo? Sí. Pero ¿tú te acuerdas del plan Éxodo? No. En el año 1994, sí. Luego del el segundo derrocamiento de Aristide por la dictadura por la sustitución por el gobierno dictatorial de Cedras y toda esa troika militar que se estuvo turnando. Estados Unidos de Norteamérica gobernaban los Clinton, que tienen una vinculación personal con Haití porque los esposos Clinton fueron miembros del Cuerpo de Paz. Es ahí en donde ellos, de hecho, jóvenes, se conocen, se meten en amores. Y su luna de miel la pasa en Haití. La gente se pregunta por qué los Clinton tienen tanta vinculación con Haití. Haití es una finca de los Clinton. De hecho, sectores económicamente vinculados a ese matrimonio tan poderoso son los dueños de las principales concesiones en determinadas áreas, telecomunicaciones, etcétera. Y es ese señor Clinton el que administra los fondos billonarios de donaciones internacionales que no han hecho otra cosa más que el parir muchos hoteles de 5 estrellas. Es lo que le llaman el modelo del capitalismo del desastre. Comisionado por la ONU. Claro que sí, pero es que es una gran farsa. El capitalismo es totalmente inhumano.
todo este dinero lo que hacen es ver cómo le sacan beneficio y plusvalía. No es resolver los problemas ancestrales de analfabetismo, salud, etcétera, ni fortalecimiento de instituciones, porque para tú lograr concesiones como tú quieras, tú necesitas gobiernos marionetas. Infraestructura básica para riego, recuperar ellos no quieren unas instituciones fuertes, los capitalistas lo que quieren es un grupo de marionetas ahí que concesionen todo lo que haya. De eso es que se trata, y fijémonos que el modelo de proyección a inversión extranjera que proyecta Haití es que Haití es capaz de ofrecer salarios más bajos que los de China. Es decir, lo que te ofrece como al inversionista es, ven y esclavízame. Ve a ver si no me quieres ni siquiera pagar, a ver si me quieres pagar con comida y a lo mejor ni comida me quieras dar. No hay techo de salario mínimo tampoco. Eso es lo que yo quiero que tú vengas, a expoliarme más. Ese es el modelo, nada de justicia social ni de orden. Ellos no quieren eso. El capitalismo y los imperios lo que quieren es buscar la forma como este desastre que ellos han creado, porque en eso han concurrido la falta de vocación por falta de un etos nacional haitiano. El haitiano tiene muy poca base sobre la cual sustentar su identidad. Es simplemente racismo, creol y vudú. Eso no lo digo yo, lo dice Léon François Hoffmann en su libro antológico. El gobierno haitiano, por lo tanto, siempre va a ser una marioneta. En la comunidad internacional se articula alrededor de eso. Y lo que anda buscando esa comunidad farsante y cínica internacional es la de traspasar el costo de la infuncionalidad del desastre haitiano a un Estado que se haga cargo de eso. Y tenemos autoridades y una élite política dominicana que coquetea con la idea de que eso es viable. Haití no solamente no es capaz de redimirse por sí sola, va a arrastrar a República Dominicana a otro desastre. Y lo poco que hemos podido construir como nación, corremos el riesgo de perderlo. Eso que pasó en el barrio 27 de febrero es un perfecto ejemplo de lo que estoy diciendo. Lo que pasó en ese barrio es lo que pasa en Haití, que no hay reconocimiento de un orden. Es decir, no hay sentido cultural civilizacional en la población haitiana del orden, porque ellos nunca han tenido orden. De la única manera que se ha impuesto cierta manera de regulación es sobre la base del autoritarismo y el sofocamiento de toda forma de libertad. Fijémonos que los únicos gobiernos que más o menos han sido estables son los que son muy autoritarios. En Haití no hay sentido del orden, tampoco el sentido del entendimiento. En Haití construir una cultura común del diálogo es imposible. El presidente que tenemos actualmente en Haití fue producto de una fragmentación, una atomización de la vida política, fue el que más votos sacó de lo que no sacaron ninguno. Exacto. Pero realmente, si tú ves la proporción de votos con la que Martelly llega al poder, es una cosa que no alcanza menos para del 25%. Y por eso no han podido ni siquiera poder completar el Parlamento, no pueden hacer elecciones porque eso es un desorden. Entonces, ¿qué es lo que se trata? De endosar a la República Dominicana, y hay gente que entiende que eso es posible. Atención, y hay empresarios en este país, porque también tenemos una parte del capitalismo empresarial dominicano totalmente sumido en criterios medievales, que coquetean, óyeme, con la idea de un mercado de consumo de un país que no tiene capacidad de consumo, porque ellos como no generan riqueza, sino que su presupuesto es pura donación internacional, vale decir, son mendigos. Ese dinero que circula allí realmente no tiene capacidad de consumo de bienes y servicios, ni mucho menos de producción. Ese modelo no es sostenible. Hay otro Pero ahí hay otro detalle, hay otro sector más de los empleadores dominicanos. Sí. La mano de obra barata les atrae mucho, fundamentalmente las estructuras productivas del campo y algunas no reguladas formales, de la estructura industrial no regulada. Ahí la quieren, porque es barata, no paga impuestos. El capitalismo atrasado. Juan Miguel, y ahí está la causa de una gran causa del problema. Por ejemplo, todos los esfuerzos que se están haciendo, tú tienes un atentado de manera sistemática. Cuando vienen estos trabajadores, hay cazadores de esa mano de obra, por supuesto. ¿Y qué están tratando? Esa gente viene aquí, y esa gente cuando llega aquí lo llevan a lugares... Eso está desquiciando el presupuesto de salud de este país. Bueno, dice el ministro de Salud que el año pasado, en el último año, más de 5.000 millones de pesos en salud. Por ahí viene roncando una reforma fiscal para poder hacer frente a esas necesidades presupuestarias que son insaciables e inacabables, porque el gobierno dominicano no puede mantener 20 millones de personas. Ahí es que está es imposible. Bueno, señores, miren, se nos agotó el tiempo, pero creo que tuvimos tiempo de hacer un repaso bastante interesante, incluso histórico, del origen de la problemática dominico-haitiana. Y han llamado la atención los dos distinguidos invitados, la doctora Cristina Aguiar y el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, acerca de que en este momento es evidente que ya ha colapsado el Estado haitiano, lo que era la nación haitiana
que procuraba organizarse como un Estado, ahora no quieren endosar toda la problemática. Sí. Eso es grave, es exactamente lo que plantea el documental La Tierra Perdida, justo eso mismo plantea, y llama la atención de que solo la comunidad internacional, haciéndose cargo de la población haitiana y plantando allí la comunidad internacional, podrá salir adelante con este problema. Yo creo que se reafirma más un concepto que ustedes mismos habían adelantado. Sí, sí. Ya está recorriendo buena parte ya de la comunidad internacional. Por eso agradecemos tanto que estén siempre disponibles, porque cada vez que vienen nos orientan más. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por su atención. Nos tomamos unos minutos de Lalo. A Lalo lo volamos, porque no vino. Lo volamos porque no vino. Entonces, vamos a pasar ahora a la sección cultural, que seguro que tiene muchos temas de interés hoy lunes. Así que hacemos un pequeño alto y regresamos.